Hola, hola, bienvenidos de nuevo, de regreso a esta miniserie de videos dedicados a la ansiedad y a la ley del karma. El episodio de hoy se llama El hueco en el corazón. Entonces, vamos a platicar un poquito de los síntomas de la ansiedad y de dónde vienen estos síntomas. En el video pasado te estaba mencionando que lo que somos depende de lo que hemos aprendido y de nuestro entorno cultural, social, lingüístico, familiar, histórico, etcétera, etcétera. En este sentido, hay que recordar también que lo que somos depende de la historia de nuestros ancestros, o sea, de todo lo que han vivido nuestros abuelos, bisabuelos, trisabuelos, etcétera. Como que su energía se transmite y afecta o influencia nuestra vida presente. Quizás se nos haga difícil de entender esa parte, ¿no? Pero desde el punto de vista de las constelaciones familiares es muy común ese concepto. Entonces, por ejemplo, si en el pasado un abuelo, un bisabuelo fue olvidado o murió solo y nadie supo de él, o la bisabuela tuvo un aborto, pero se tapó el evento porque daba vergüenza, u otras cosas así típicas de los secretos familiares, esa energía que no está de alguna forma ordenada, se queda como un vacío, como un hueco, y se transmite de generación a generación y se va, digamos, pegando a la vida de algunas personas más que otras. O sea, habrá quien hereda ese tipo de cosas más que otras personas, dependiendo de dónde estés en el árbol genealógico o en la función que tenga tu vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin escarbar demasiado en las constelaciones, aunque las recomiendo muchísimo si tienes algún tema por ahí o quieres saber más, te recomiendo mucho constelar con un buen terapeuta, una buena terapeuta, pero sin hundar mucho más. Aquí lo que nos interesa es saber que todo lo que nos pasa no depende solamente de nosotros. Eso creo que es el mensaje más importante. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos cargo de muchas cosas y cargamos demasiado, finalmente el peso es demasiado. Entonces, cuando yo empecé a observar mi familia, siempre vi algo que me llamó mucho la atención y era que a casi todos mis abuelos les había pasado algo parecido. O sea, habían sufrido un duelo o la experiencia de la muerte de un familiar cercano desde muy temprana edad. De hecho, dos de los abuelos, una abuela y un abuelo, incluso nunca conocieron a su mamá. Se quedaron huérfanos de mamá muy pequeños. Entonces, siempre me llamó mucho la atención, pero bueno, me daba como tristeza saber que ellos hubieran experimentado algo así, que yo no podía ni siquiera imaginar. Y las primeras veces que sentí el síntoma de la taquicardia debido a la ansiedad, yo no sabía que era taquicardia y ni siquiera lo sentí como taquicardia, sino que lo sentí como un hueco en el corazón. Y bueno, eso empecé a hacer 2 más 2, a juntar una cosa con otra y dije, bueno, algo a lo mejor tiene que ver con esas historias de mucho dolor, de mucha tristeza, porque de hecho ese síntoma sí empezó cuando ya yo era grande. De hecho, estaba amamantando y yo pensaba que era normal. Ni siquiera lo comenté a nadie en ese entonces, porque para mí era como algo normal o debido al cansancio de la lactancia, a las noches sin dormir, el cambio de vida, el cambio de las hormonas. Entonces, para mí era como, no era importante hablar de eso, había muchas más cosas más importantes, ese bebé que había cambiado mi vida. Y entonces fue
hacia mucho después, pero años después que me diagnosticaron ansiedad y que me dijeron que ese era uno de los síntomas principales, la taquicardia. Y bueno, juntando una cosa con otra, me vi otra vez muy pequeña tener síntomas parecidos, pero que jamás había yo sentido de esa forma y eran como más dolor en el pecho, tristeza, mucho llanto, lloraba mucho de pequeña. Cuando estaba en mi cama sola me sentía totalmente abandonada, como una angustia que no sé explicar muy bien, porque quizás no venía solamente de un entorno directo, sino de muchas cosas más, ¿no? De todo lo que te estoy comentando. Entonces, bueno, eso finalmente es para comentar esa parte, que no todo depende de nosotros. La otra cosa es que si la taquicardia es un síntoma tan común en las personas que sufren ansiedad, quizás es un tema importante el corazón. Quizás lo tenemos que considerar como algo muy, muy importante. Entonces, lo que te invito a hacer es escribir donde tú quieras, en unas hojas, en una libreta que puede ser como tu diario personal también, o en la compu, donde tú sientas más familiaridad. Escribe todo lo que sientas que está como irresuelto en tu corazón. Cosas que tienen que ver con tristezas, duelos, decepciones también, desamores, desalientos, y quizás vayan empezando a llegar recuerdos muy lejanos que finalmente pueden haber afectado tu presente también. Cosas que han pasado antes, que se están repitiendo en tu presente, en tu cotidianidad y que no te dejan fluir. Entonces, escribe todas esas reflexiones con respecto a la condición de tu corazón, cómo sientes que está tu corazón en este momento. Y trata de liberar lo más posible tu corazón, tu pensamiento también. Deja fluir las lágrimas si llegan y deja que todo vaya fluyendo. Claro que cuando fluimos y cuando descargamos las emociones nos sentimos muy bien después. Eso no quiere decir que las cosas se hayan resuelto, ¿verdad? Es solamente un pequeño paso, pero creo que es un paso importante que hay que hacer para empezar a desbloquear. Otro pequeño ejercicio que te quiero dejar es, si usas aceites esenciales de grado terapéutico, puedes trabajar con la lavanda. Esa es mi sugerencia, porque la lavanda es una energía que se conecta mucho con la madre, que se conecta mucho con el perdón, es una energía que entra en el útero y abraza justamente esa energía de protección, de seguridad, de origen, de base, ¿no? De sentirnos en casa, de sentirnos seguras. Y bueno, si lo tienes, puedes poner una gotita en tu mano izquierda, dar unas vueltas hacia la derecha y estar inhalando y exhalando unas veces, sintiendo el aroma, permitiendo que el aroma entre a tu cerebro. Quizás lo sientas un poco fuerte en las primeras respiraciones, puedes esperar que evapore tantito. Tiene que ser fuerte, tiene que ser esencial, tiene que ser terapéutico. Si no, si está adulterado con otras sustancias, no va a funcionar. Y después de que hayas inhalado y exhalado unas 10 veces, que es más o menos el tiempo que tarda el aceite para llegar hasta el sistema límbico y empezar a trabajar en las glándulas de las emociones, en las glándulas maestras del cerebro, que tienen que ver con las emociones, las hormonas, está el hipotálamo,
Está la glándula pituitaria, la glándula pineal, etcétera. Bien, entonces después de estas respiraciones, lo puedes untar en el corazón, directamente en la piel mejor, pero si quieres sobre la ropa también, y en el abdomen. El resto, si te queda un poco de aceite en las manos, lo podemos untar en los hombros, en el cuello y en la cabeza, ¿sí? Finalmente, más tenemos el aroma, mejor. Ya me despeiné toda. Bien, y este pequeño ejercicio lo puedes hacer las veces que sean durante el día. Puedes tomarte unos minutitos. Puede ser también combinado con el ejercicio de escribir y lo puedes poner también en la noche antes de dormir. A mí me ha funcionado muchísimo en el caso del insomnio y sobre todo taquicardia nocturna y momentos así de mucha tensión, me ha servido mucho este aceite. Muy bien, entonces te dejo aquí por hoy. En el siguiente video vamos a ver una meditación para que puedas como tener más herramienta de trabajo, pero recuerda que lo más importante es entender de dónde viene y no tanto como hechos reales, porque hay algunos hechos que a lo mejor no recordamos o no podemos recordar, sino simplemente intentando hacer esta separación entre lo que ha pasado y lo que yo soy en este momento. Hoy soy otra persona que tiene la libertad de decidir por su vida, que tiene la libertad de seguir su camino y tiene la libertad de cambiar lo que sea en mi vida para poder fluir y seguir adelante. Entonces, muy bien, nos vemos a la siguiente. Recuerda que ofrezco asesorías personalizadas, sesiones personalizadas. Me mandas un mensajito y con gusto trabajamos juntas. Muchas gracias.